Niños y niñas de cuarto grado, nos disponemos a desarrollar la guía de aprendizaje de ciencia, salud y medio ambiente. En este caso es la fase 1, semana 2. Vamos a iniciar como de costumbre, identificando el número de unidad y el nombre. La unidad es la unidad número 1 y el nombre de la unidad se denomina sostén y algunos movimientos en la naturaleza. El contenido son máquinas simples, palancas y poleas. Vamos a la introducción donde se nos hace una descripción general del contenido que vamos a trabajar. Las máquinas son aquellos aparatos que nos ayudan a hacer diferentes trabajos, realizando poco esfuerzo. Estas son distintas entre sí y es porque hay diversos tipos, que podemos dividir en dos grandes grupos, máquinas simples y máquinas compuestas. Todas estas máquinas requieren una fuente de energía para funcionar. Algunas lo hacen a través de energía proporcionada por humanos y otras por energía eléctrica. Veamos entonces los tipos de máquinas. En general, las máquinas pueden clasificarse según la consideración de tres aspectos: el número de piezas, la cantidad de pasos para realizar su trabajo y la tecnología usada en ella. En nuestra vida diaria utilizamos muchas máquinas sencillas como corta uñas, resortera, cuchillo, etc. También empleamos algunas máquinas complejas como una bicicleta, cerradura, computadora, etc. De algunas de estas máquinas podemos explicar de manera muy fácil su funcionamiento, pero para otras necesitamos poseer un mayor conocimiento científico. A las máquinas que necesitan pocos pasos para realizar su trabajo, les llamamos máquinas simples. En cambio, las que necesitan hacer una gran cantidad de trabajos encadenados para realizar su función, se denominan máquinas compuestas. Veamos detalladamente en qué consisten las máquinas simples. Estas máquinas son las más sencillas, puesto que no necesitan muchos pasos para poder efectuar su trabajo. Pueden clasificarse en 6 grupos: palanca, torno, polea, plano inclinado, cuña y tornillo. En esta lección nos vamos a enfocar en el estudio de las palancas y las poleas. ¿Qué es una palanca? Es la más básica de las máquinas, en el caso de necesitar levantar un objeto pesado con el fin de no dañar nuestra columna. Buscamos la manera de apoyarnos sobre algún objeto rígido que al rotarlo impulse hacia arriba el objeto. Aquí en la figura 1 podemos ver en esta ilustración los elementos de la palanca y la forma de uso. La palanca tiene 3 elementos importantes: el punto de apoyo o fulcro, la resistencia o carga, que es lo que nosotros queremos levantar o mover, y la potencia o contrapeso, que es la que ejerce en este caso la persona. En la construcción de una palanca se deben tomar en cuenta la longitud del objeto con el cual se está haciendo el impulso, puesto que entre mayor sea la longitud, menor será el esfuerzo realizado. Esto se puede comprobar con la ley de la palanca, la cual consiste en que la multiplicación de la potencia por la distancia que hay entre esta y el punto de apoyo es igual a la multiplicación de la resistencia por la distancia que existe entre esta y el punto de apoyo. Muy bien, las palancas se pueden dividir en 3 grupos, según la colocación de las fuerzas respecto al punto de apoyo. Veamos en primer lugar como número 1 las palancas de primer grado. En este tipo de palanca, la potencia y la resistencia están en los extremos de la varilla, dejando al punto de apoyo entre ellas. En esta situación, la resistencia puede ser mayor que la potencia. Por ejemplo, tenemos el caso de las tijeras, el balancín para niños y las catapultas. Esos son ejemplos de palancas de primer grado. Y aquí tenemos, miren, la ilustración de cómo funcionan las palancas de primer grado. El balancín como ejemplo de palanca de primer grado. Miren,
la potencia y la resistencia. En este caso la potencia es el niño que está arriba y que va a hacer presión para levantar al niño que está abajo o a la niña, y el punto de apoyo que está al centro se convierte en la fuerza sobre la cual se impulsa la potencia para levantar la resistencia. Ese sería el ejemplo. También tenemos las palancas de segundo grado. Aquí la resistencia está entre la potencia y el fulcro. La potencia será siempre menor a la resistencia, tal como en los rompenueces, carretilla y el destapador de botella. Veamos cómo funcionan las palancas de segundo grado. El rompenueces y el destapador de botellas como ejemplo de palanca de segundo grado. Miren aquí cuando tenemos este objeto que se denomina rompenueces, la potencia es la fuerza con la que la persona aprieta el aparato, la resistencia es el objeto que nosotros vamos a abrir o vamos a romper, y el fulcro es la parte que sirve como apoyo para poder efectuar esa presión. En el caso del destapador funciona similar. La potencia es la que realizamos con la mano, el fulcro sería la parte donde está el destapador, o sería más bien el tapón del objeto que vamos a abrir, y la resistencia es la presión que le vamos a realizar hacia abajo para poder quitar la tapa. Ahí es donde se efectúa la presión para poder sacar el tapón o tapadera que tiene la botella. Ahí tenemos el ejemplo de lo que es una palanca de segundo grado. Vamos a las palancas de tercer grado. En este tipo de palanca la potencia se ubica entre la resistencia y el fulcro, y la potencia es mayor que la resistencia. Por ejemplo, la pinza de depilar, caña de pescar y quitagrasa. Miren, el fulcro lo tenemos en un extremo, la potencia puede estar cerca de la resistencia en este caso es la que tenemos en uno de los extremos, y aquí se efectúa la presión para poder realizar lo que es el quitagrapas, la caña de pescar o la pinza de depilar. Son acciones que se realizan con esta misma forma de trabajo que tienen las palancas de tercer grado. En este caso estamos hablando de una pinza de depilar. Este es el ejemplo que estamos utilizando. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la polea. Este es un dispositivo constituido por una rueda con un canal en su perímetro donde pasa una cuerda, lo que permite que al aplicarse una fuerza descendente se forme una fuerza ascendente. La fuerza aplicada es igual a la fuerza resultante en el extremo del peso al subir. Por lo tanto, no hay una ventaja mecánica, pero por el cambio de dirección se facilita el trabajo a realizar. Algunos ejemplos donde se emplea la polea son al subir y bajar una piñata en las fiestas, al sacar agua de un pozo. Creo que la mayoría de niños y niñas se han ubicado en cómo funciona una polea. Al poner una polea por donde pasa una cuerda que está amarrada a una cubeta. Ese es el caso de cuando se saca agua de un pozo, cómo funciona una polea. Al utilizar poleas para subir los materiales a grandes alturas en las construcciones, al subir y bajar contenedores de los barcos y al desplazarse de un punto a otro en la tirolesa. Es el ejemplo que aparece aquí en la figura 5. Persona cruzando por una tirolesa, la cual utiliza una polea para avanzar por la cuerda. Aquí exactamente está la polea. La persona se va deslizando a través de la polea, la que va haciendo que gire sobre la cuerda. Ese es el ejemplo más típico que nosotros tenemos de una polea. Vamos entonces al ponte a prueba. Aquí vienen algunas preguntas en base al conocimiento que se ha estado tratando. ¿Qué tipo de palanca hay en una carretilla? Literal A, B o C. Estaríamos hablando de una palanca de segundo grado. Número 2. Para definir el tipo de palanca que existe en una carretilla, detectamos que los puntos clave son A, B, C. Aquí estaríamos hablando de literal C. La rueda es su punto de apoyo.
el depósito de carga, su resistencia y los brazos donde se hace la fuerza. Número 3, ¿qué es una polea? Literal A, B o C. Es una máquina simple utilizada para sacar agua de un pozo. Esa sería la respuesta. Número 4. Dos máquinas donde se utilizan las poleas son literal A, B y C. Estaríamos hablando de literal C, ascensores y grúa. Y número 5, las poleas son útiles para A, B y C. Facilitar el subir, bajar y trasladar objetos que son pesados, cambiar la dirección de las fuerzas, en este caso sería la respuesta correcta, todas las anteriores porque realiza ambas funciones. Y luego las tareas de la semana, construyamos una palanca con un palo de escoba, 2 cintas de zapatos no elásticas, 2 paquetes de arroz o frijoles. Allí viene el procedimiento sobre cómo se va a construir la palanca. Y aquí viene la ilustración de cómo nos va a quedar. Al final nosotros vamos a responder las preguntas e indicar los tipos de palanca que se han construido. Allí vamos a deducir las palancas de las que se ha estado hablando de primer grado, segundo grado o tercer grado, a ver a cuál de esas corresponde el tipo de palanca. Y luego en cuál situación se efectuó menos fuerza para levantar los paquetes, porque habla de 2 situaciones. Ahí nosotros vamos a determinar y mencione 3 ejemplos de palancas que conozca. En el transcurso del contenido se han mencionado varios ejemplos. Sería de mencionar 3 de los que aparecen o que nosotros hayamos podido ver o conocer. Espero que el proceso de realizar la palanca lo hagamos de la mejor manera posible para poder afianzar el conocimiento sobre este tema. Posteriormente vienen unos enlaces si queremos profundizar en el contenido de esta guía de aprendizaje. Muchas gracias, niños y niñas. Espero que continúen aprendiendo sobre las actividades que nos presenta la guía de estudio de ciencia, salud y medio ambiente. Muchas gracias, bendiciones.